Bienvenidos una vez más a esta capacitación en todo lo referente a cómo estructurar un PIAR. Somos www.talleresparapadres.org. Soy Alba Rocío Sandoval, directora de Talleres para Padres a nivel nacional. Nuestros números de contacto, el 320-263-1973 y el 302-221-4507. Recuerden nuestra página web www.talleresparapadres.org. El tema de análisis que nos compete en esta parte de este programa que hemos venido trabajando durante esta semana es por qué se habla de impunidad con los niños y niñas de necesidades educativas especiales. Pues en este programa del PIAR paso a paso, no existe impunidad cuando un niño o niña de necesidades educativas especiales agrede a otros niños. Con una actitud poco prudente e irresponsable y con posibles implicaciones jurídicas delicadas, algunos educadores salen a decir que existe impunidad en los casos en los cuales un niño o niña de necesidades educativas especiales agrede física o verbalmente a otro menor de edad. También adoptan decisiones apresuradas sin el debido análisis de consecuencias con un enfoque riesgoso, con potencial para generar afectaciones, y ciertos funcionarios públicos salen a decir todo esto. Salen a decir que existe impunidad en los casos en los cuales un niño de necesidades educativas especiales agrede física o verbalmente a otro menor de edad. Y esto no puede quedar impune. Todos sabemos que eso es una mentira. Se ve graciosa nuestra imagen, pero todos sabemos que no hay impunidad. Nadie está por fuera de la ley. Nadie está por encima de la ley. Nadie. Nuestros niños y niñas de necesidades educativas especiales tienen sus tutores, representantes legales o padres de familia, y son quienes responden siempre por las actuaciones de estos menores de edad. Se hablaría entonces de unas personas que no responden ante nadie. Hablan de una falta de estructura normativa e inestabilidad en la aplicación normativa. ¿Qué significa esto? La falta de estructura normativa lo llamamos anarquía. La inestabilidad en la aplicación normativa lo llamamos desorden y desobediencia jurídica. ¿Qué significa inimputable? Inimputable es un término legal que se refiere a una persona que no puede ser castigada por la legislación vigente. Esto se debe a que no puede comprender la licitud de un hecho punible que haya cometido. Cuando la persona que comete un hecho tipificado como delito carece de la madurez física y mental que la ley considera como imprescindible para exigirle la responsabilidad de sus actos, o cuando la conciencia o la voluntad de tal persona están anuladas o gravemente perturbadas, permanente o eventualmente, se dice que dicho agente es inimputable. Eso significa inimputable. ¿Y qué significa impunidad? El concepto de impunidad se refiere a la falta de castigo que debería recibir el responsable de una falta o un delito. En el derecho internacional de los derechos humanos, la impunidad implica la imposibilidad de llevar a los violadores de los derechos humanos ante la justicia, negando a las víctimas su derecho a ser reparadas. Entonces es cuando hablamos de la reparación de víctimas. Eso significa la impunidad, a la falta del castigo.
¿Qué nos dice la norma legislada vigente hoy para Colombia? La ley 1098 del 2006 en su artículo 18 dice, ya que es nuestro derecho a la integridad personal e integridad de niños, niñas y adolescentes, tienen derecho a ser protegidos contra todas las acciones o conductas que les causen muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico. En especial tienen derecho a la protección, ojo a esto, contra todo maltrato y abusos de toda índole. ¿Por parte de quién? De sus padres, de sus representantes legales, de las personas responsables de su cuidado y de los miembros de su grupo familiar, escolar y comunitario. Para los efectos de este código se entiende por maltrato infantil toda forma de perjuicio, castigo, humillación o abuso físico o psicológico o descuido por parte de quién? De padres de familia, tutores o representantes legales. Esto significa que este maltrato infantil es por descuido, por omisión o por trato negligente o malos tratos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que los padres acudientes y los cuidadores de estos niños de necesidades educativas especiales no pueden incurrir en omisión, descuido o trato negligente. ¿Cómo así? Sí. Los padres de familia, los tutores o representantes legales pecan por omisión, descuido y trato negligente. Esto significa que hay maltrato infantil. Hacerlo significa que los padres, acudientes y los cuidadores de niños y niñas de necesidades educativas especiales están incurriendo en maltrato infantil, como lo habíamos dicho anteriormente. Pero ¿de dónde sale ese concepto de maltrato infantil? Ya lo vimos en el Código de Infancia y Adolescencia, Ley 1098 del 2006 para Colombia, en su artículo 18. O sea que los padres acudientes y los cuidadores de niños y niñas de necesidades educativas especiales deben enseñarle a sus hijos a no ser agresores. No pueden ser agresores verbales, no pueden ser agresores físicos, porque o se vuelven agresores en la parte física, donde pegan, golpean o agreden físicamente a sus compañeros y agresores en la parte verbal, donde ejecutan una violencia con palabras y malos tratos hacia sus congéneres o las personas que están en su alrededor. También es obligación. Una obligación se convierte en un deber de los padres de familia acudientes y de los cuidadores de los niños y niñas de necesidades educativas especiales, enseñarles a ser obedientes, a ser respetuosos y a ser cuidadosos frente a los demás, porque por una mala educación no puede haber impunidad. Traduce que los padres, los acudientes y los cuidadores de niños y niñas de necesidades educativas especiales deben brindarles la medicación a tiempo, oportuna y prescrita a sus hijos menores de edad con necesidades educativas especiales. Porque hoy en día hemos visto a nivel nacional algunos padres de familia que entran en negación o rechazan totalmente la situación o la condición de discapacidad de su hijo, no los medican, rechazan el diagnóstico, entran en negación total y a causa de esa negación y del no darle su medicamento a tiempo, oportunamente como lo prescriben en las terapias o como el médico les ha informado, estos niños terminan causando agresiones
y a veces decesos que ya hemos vivido a nivel nacional en contra de sus compañeros. No hacerlo sugiere que los padres, los acudientes y los cuidadores de estos niños y niñas de necesidades educativas especiales están incurriendo en un maltrato infantil. ¿Por qué maltrato infantil? Vamos a ver el concepto de lo que nos dice la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y la Corte Constitucional para Colombia, referente a qué significa el maltrato infantil y por qué estos padres de familia, estos acudientes, tutores o cuidadores de niños con necesidades educativas especiales estarían incurriendo en un delito, el más grave, abandono y maltrato infantil. El concepto de maltrato infantil para Colombia dice, de tal manera que no podemos incurrir en maltrato infantil, descuido, omisión o trato negligente y debemos estricto acato. Esto lo vimos al inicio de semana, lo vimos ayer nuevamente, donde se habla del concepto 152 del 28 de diciembre del 2013, concepto que emite el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para Colombia. Taxativamente señala que el artículo 18 de la Ley 1098, además del descuido, omisión y trato negligente, dispone que los niños, niñas y adolescentes serán protegidos, entre otros actos, contra el abandono físico, abandono emocional y psicoafectivo. ¿De quién? De sus padres, de sus representantes legales o de las personas e instituciones y autoridades que tienen la responsabilidad de su cuidado y su atención. Mojamos la palabra, perdón. O sea que la definición del maltrato infantil, según la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud, y categorías de maltrato, según la Corte Constitucional, la UNICEF define al maltrato infantil como niños que sufren ocasional o habitualmente actos de violencia física, sexual, emocional o psicológica, sea en el grupo familiar o en el entorno social. El maltrato puede ser ejecutado por omisión, supresión o transgresión de los derechos individuales y colectivos e incluye el abandono completo y parcial. ¿Por parte de quién? Lo dice muy claro el Código de Infancia y Adolescencia y el concepto del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Por parte de sus padres, representantes legales o personas o instituciones y o autoridades responsables de su cuidado y atención. El concepto de maltrato infantil, según la OMS, Organización Mundial de la Salud, señala que el maltrato infantil se define como los abusos y la desatención que son objeto, de los cuales son objeto los menores de 18 años. Cuando un padre de familia irresponsablemente no asume, valga la redundancia, su responsabilidad parental y su rol como padre, y más aún el cuidado con un hijo menor de necesidades educativas especiales, incluye todos los tipos de maltrato físico o psicológico, abuso sexual, desatención, negligencia, que muchos padres que tenemos a nivel nacional con niños de necesidades educativas especiales aplican a todo esto, al maltrato infantil. Adicional, el abuso sexual, la negligencia, la explotación comercial o de otro tipo que causen o puedan causar un daño a la salud, al desarrollo y a la dignidad del menor de edad o poner en peligro su supervivencia
en el contexto de una relación de responsabilidad, de confianza o poder, la exposición a la violencia de pareja también se incluye a veces entre las formas de maltrato infantil. Recuerden que hoy en día tenemos muchos hogares y familias disfuncionales, donde o el menor de edad vive con la madre de familia que tiene la custodia y la patria potestad, o vive con el padre de familia que tiene la custodia y la patria potestad, y o con uno solamente, pero puede haber violencia. Y adicional a eso, este menor de edad aplica esa violencia que vive fuera de la casa, en el aula, con sus congéneres, sus compañeros de aula y o a sus docentes también. El concepto de maltrato infantil, según la Corte Constitucional, al concluir que no existen limitaciones sobre quiénes pueden ser los responsables perpetradores del maltrato infantil, se puntualiza la definición del maltrato infantil como toda conducta que tenga por resultado la afectación en cualquier sentido de la integridad física, psicológica o moral de los menores de 18 años de edad por parte de cualquier persona. De otra parte, en la sentencia C de la Corte, número 397 del 2010, la Corte Constitucional señaló de manera general las categorías del maltrato infantil. Así, dentro de los estudios relacionados con el maltrato infantil, se han establecido tres tipos de maltrato. En primer lugar, el maltrato físico, que estaría relacionado con las lesiones personales o el daño en el cuerpo del niño, niña o adolescente. En segundo lugar, el maltrato psicológico o emocional, relacionado con conductas como las amenazas constantes, las burlas y ofensas que afecten al niño mental y moralmente. Y por último, la tercera, el maltrato omisivo, que se daría cuando el niño se le deja en situación de abandono, descuido o trato negligente que puede afectar su vida o su salud. Concepto del ICBF número 152 del 28 de diciembre del 2017. Entonces, nosotros no podemos traer conceptos banales ni propios, ni a modus propio. ¿Por qué? Porque nosotros nos tenemos que pegar y ceñir a la norma, a lo que ordena la ley. Y los que les traemos a ustedes hoy es todo lo que ordena la ley. ¿Y cuál sería el maltrato infantil en el que estarían incurriendo estos padres, estos tutores y estos representantes legales frente a sus niños y niñas menores de edad y especialmente en este caso que estamos trabajando, niños de necesidades educativas especiales? Cuando usted habla de un menor de edad sin diagnóstico, usted está hablando, mi querido rector, mi querido coordinador, mi querido docente, y usted, padre de familia, está hablando de violación a los deberes de la patria potestad. Porque como padre de familia, tú debes cumplir tus deberes de padre. Como lo ordena el artículo 288 del Código Civil, la patria potestad. Tú tienes las obligaciones y los deberes con tu hijo, y más cuando eso es menor de edad, y más aún cuando es un niño o niña de necesidades educativas especiales. Cuando ustedes hablan de un menor de edad sin diagnóstico, ustedes también están hablando de la violación de los deberes de los padres. O sea que el padre de familia debe cumplir la patria potestad y debe cumplir todos sus deberes a cabalidad frente al cuidado de los niños con necesidades educativas especiales. Cuando usted habla de un menor de edad agresor,
también está hablando de la violación de esta patria potestad. También usted habla de que la responsabilidad de los padres del agresor debe estar todo el tiempo ahí. Pero a muchos se les olvida la responsabilidad parental, presumen que no tienen ninguna obligación con su hijo menor de edad, presumen que no pasa nada frente al cuidado que deben asumir con sus hijos menores de edad y entran en un abandono, en una negligencia, tradúzcase maltrato infantil. Esto evidencia que no hay excusas para que un padre de familia llegue a su institución educativa, mi querido rector, mi querido coordinador, mi querido docente, con un menor de edad agresor, mucho menos nuestros niños de necesidades educativas especiales, a los cuales muchos padres les han permitido que sean agresores, agresores con ellos mismos, agresores con el padre de familia y agresores en las aulas con sus compañeros y con sus docentes. Cuando se habla de un menor de necesidades educativas especiales agresor, usted está hablando de la responsabilidad penal de los padres. ¿Cómo así que responsabilidad penal? Sí, los padres de familia tienen una responsabilidad penal. Aparte de una responsabilidad parental, tiene una responsabilidad penal el padre de familia del agresor. O sea que no hay impunidad. La ley 1098 en su artículo 142 dice taxativo. Si usted quiere, haga el pantallazo, tómele la foto o vaya a la ley, busque su código de infancia y adolescencia. En su artículo 142 dice, exclusión de la responsabilidad penal para el adolescente sin perjuicio de la responsabilidad civil de los padres o representantes legales, así como la responsabilidad penal consagrada en el numeral 2 del artículo 25 del Código Penal, las personas menores de 14 años no serán juzgadas ni declaradas responsables penalmente ni privadas de su libertad bajo denuncia o sindicación de haber cometido una conducta punible. ¿Por qué? Quien responde es el padre de familia. El padre de familia es quien responde en estos casos. Nadie más. Únicamente el padre de familia es quien va a responder en estos casos. Entonces, padre de familia, usted presume que no pasa nada y que si hay impunidad por la agresión cometida por su hijo menor de 14 años de edad. La ley dice que no hay impunidad. Acá el Código de Infancia y Adolescencia claramente dice que usted como padre de familia es quien asume esta responsabilidad. Bueno, usted como padre de familia es quien asume toda esta parte, porque usted es el tutor, el representante legal y quien está a cargo del cuidado, del deber de cuidado de este menor de edad. O sea, que la conducta no será impune. La ley 1098 también nos dice en su artículo 142 que tampoco serán juzgadas, declaradas penalmente responsables ni sometidas a sanciones penales las personas mayores de 14 años y menores de 18 años con discapacidad. Ay, ¿cómo así? Ahí estamos hablando de nuestros niños, niñas y adolescentes de necesidades educativas especiales. Por eso es muy clara la norma cuando dice mayores de 14 pero menores de 18, o sea, menores de edad con discapacidad psíquica o mental, pero se les aplicará la respectiva medida de seguridad.
Estas situaciones deben probarse debidamente en el proceso, siempre y cuando la conducta punible guarde relación con la discapacidad. Miren, en ese orden de ideas se puntualiza la Corte Constitucional y dice, no hay en la Constitución un texto expreso que se refiera al ejercicio de la excepción de legalidad, o sea, que no hay excepciones, pero sí dice que la Carta puso en manos de una jurisdicción especializada. ¿Quién habla? La Carta Magna, o sea, la Constitución. La facultad de decidir sobre la legalidad de los mismos y legalidad que debe ser decretada en los términos que indica un legislador. Si usted quiere ampliar esta información, puede buscar la sentencia C de la Corte 037 del año 2000 sobre la jerarquía normativa, o sea que por encima de todo está la Constitución y las leyes. En este caso, la Corte Constitucional, la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra Carta Política Magna, la Constitución y las leyes. Estamos hablando de la Ley 1098, Ley de Infancia y Adolescencia. Lo dicho hasta aquí supone que la jerarquía normativa que opera en nuestro ordenamiento jurídico, o sea, aquí en Colombia, se encuentra organizada de la siguiente manera, o lo que algunos llaman la pirámide de Kelsen. Primero, la constitución política. Nuestra constitución política es la que va por encima de todo. Y aquí vamos a mirar el porqué. Las leyes emanadas del Congreso de la República, los decretos, resoluciones y circulares. La ley 1098 dice en su artículo 142, por ningún lado aparece o dice que los padres de familia de niños de necesidades educativas especiales estarán en impunidad o que sus hijos los eximen de responsabilidad. No, acá nos dijo es que si son niños con necesidades educativas especiales o una discapacidad física, psicológica o mental, quien responde es el padre de familia y sí se le va a aplicar una medida de seguridad al menor por ser mayor de 14 y menor de 18. También dice aquí más adelante, ¿cómo se zanjará esta dualidad y ese vacío normativo? ¿Cómo lo podemos arreglar? Pues vamos a mirar ese vacío, ese hueco. De ninguna manera dice que los padres de familia de los niños de necesidades educativas especiales están impunes o que sus hijos se eximan de responsabilidad. ¿Vieron que dice que se les va a colocar un orden y se les va a colocar seguridad? Y el padre de familia responde. También habla el Código Civil colombiano en su artículo 2346. Tome nota. Dice, responsabilidad por daños causados por impúberes. Los menores de 12 años no son capaces de cometer delito o culpa, pero los daños por ellos causados serán responsables las personas a cuyo cargo estén dichos menores de su cuidado. Tales personas pudieran imputárseles el delito por negligencia. O sea que el padre de familia sí responde, el tutor sí responde, el responsable legal sí responde. El Código Civil, en su artículo 2348, también habla de la responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. ¿Qué dice? Responsabilidad de los padres por los daños ocasionados por sus hijos. Los padres serán siempre, dice taxativa la norma, siempre responsables del daño causado por las culpas o los delitos cometidos por sus hijos menores de edad y que conocidamente provengan de una mala educación o de hábitos viciosos que les hayan dejado adquirir.
Artículo 2348. ¿Qué responsabilidad surge entonces? Según la ley 1098 en su artículo 44, donde habla de las obligaciones complementarias de las instituciones educativas para ustedes, mis queridos directivos, docentes, rectores y toda la comunidad educativa en general, o sea, padres de familia, dice en su numeral 4 del artículo 44, garantizar a los niños, niñas y adolescentes el pleno respeto a su dignidad, vida, integridad física y moral dentro de la convivencia escolar. Es decir, no hay excusa para que un padre de familia llegue con un niño de necesidades educativas especiales a su plantel, a su institución educativa, a su colegio. No es excusa para que te entreguen un niño agresor, y menos con necesidades educativas especiales, sin un diagnóstico y sin una medicación. Eso es responsabilidad del padre de familia. Si usted, mi querido rector, mi querido coordinador, mi querido orientador, que es el paso a seguir, permite que llegue un menor agresor y usted no hace nada, está cometiendo un delito y está siendo negligente y está cometiendo maltrato infantil. Y usted es cómplice por omisión. ¿Lo vieron? El artículo 25 del Código Penal, que habla que usted comete un delito por acción o por omisión. Y en este caso, que usted no hace nada, se vuelve cómplice por omisión. Cómplice es aquella persona que colabora de forma activa o pasiva en la comisión de un delito junto con el autor principal, proporcionando ayuda, apoyo logístico, información o cualquier contribución que facilite su ejecución. Eso significa cómplice. Usted será cómplice de una omisión. Y el delito, según el artículo 25 del Código Penal colombiano, vigente actualmente, el delito se comete por acción o por omisión, porque hizo lo que no debía hacer o porque no hizo lo que debía hacer y fue negligente. ¿Usted qué debe hacer? ¿Obedecer primero a quién? ¿Al decreto 1421 del 2017 o al artículo primero de la Constitución? Usted debe darle cumplimiento según nuestros parámetros jurídicos y el ordenamiento jurídico aquí en Colombia. A lo primero que usted le va a dar cumplimiento es a la Constitución política. A lo segundo, a las leyes. Lo tercero, los decretos de fuerza de ley o decretos reglamentarios. Lo cuarto, las resoluciones y ordenanzas y acuerdos. Y por último, a las circulares. O sea que usted le hace caso al decreto que está en último lugar, con las circulares, las resoluciones del ordenamiento del ministerio, o le va a hacer caso al artículo primero de la Constitución, que es lo que nuestro ordenamiento jurídico y a nivel mundial, en la pirámide de Kelsen, la Carta Magna es la Constitución. Para Colombia, nuestra Constitución colombiana. En su artículo primero dice, prevalece el interés general por encima de un particular. Usted no tiene que estar pendiente de uno, sino de todos. Por eso el padre de familia es responsable, el padre de familia tiene su sombra para su hijo, el padre de familia lo lleva a sus terapias, el padre de familia cumple según el diagnóstico y el padre de familia da oportunamente los medicamentos y no se sale de la norma. Artículo 1 de la Constitución. Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto, la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en prevalencia del interés general. Mire, usted puede interpretar la norma como usted quiera.
Yo también la podría interpretar como yo quiera, pero en el momento del cumplimiento es único. O lo cumple o no se cumple. Usted simplemente le da cumplimiento a la norma, querido rector, querido coordinador, querido orientador, querido docente y querido padre de familia. Todos debemos cumplir la norma, gústenos o no nos guste, sea o no nuestra interpretación. Hay que darle cumplimiento y punto. Si lo obligan a mantener un niño agresor en su colegio, usted debe tener el PIAR, debe tener su programa, debe estar dentro de su manual de convivencia. En su manual usted debe tener toda esta norma taxativa dentro de su manual. Si usted no me está manejando el principio de taxatividad y de legalidad en su colegio, estamos fuera de él. Yo necesito es que usted esté dentro de la norma y dándole cumplimiento a las ordenanzas jurídicas de nuestro país. Usted se niega y que le ordenen por escrito, así usted se exime. Es que usted nos tiene que recibir a nuestro hijo. No, 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 no. Usted usa los siguientes artículos, el 32 del Código Penal, el 90 y 91 de la Constitución, que son los que le brindan la orden y responsabilidad. O sea, usted responde en ese orden de ideas. En ese orden usted, con el artículo 32 del Código Penal, el 90 y 91 de la Constitución, se exime de recibir niños con ciertas conductas, con estas discapacidades, pero especialmente que vengan con una discapacidad donde el menor, el padre de familia, lo ha dejado incurrir en agresión hacia los demás, no trae el diagnóstico y no está medicado, usted no está obligado a recibir un menor de edad con estas características, porque según la Corte Constitucional, usted debe estar al cuidado del bien general y no del particular. Usted obedece primero a la Constitución, sometido al imperio de la ley. Primero, ¿usted qué va a ser sometido bajo este imperio? Primero le obedece a la Constitución, segundo a las leyes, tercero a los decretos, cuarto a las resoluciones y quinto a las directivas. Estas resoluciones, directivas y decretos, que son ordenanzas ministeriales. Lo primero es la Constitución colombiana y segundo, las leyes. Ley de Infancia y Adolescencia, Ley 1620, Ley de la discapacidad mental que están manejando hoy en día nuestros niños, niñas y adolescentes, ustedes ya las conocen. O sea, dele cumplimiento a la norma. Si usted no le da cumplimiento a la norma, pues el que pierde es usted. Busque la sentencia 532 del 2020, donde la ley 1618 del 2013 no pretende que la institución se convierta en un centro de rehabilitación, puesto que existen claros límites entre los responsables de ejecutar las medidas para efectivizar el derecho a la salud. Por eso usted no es un centro de rehabilitación ni terapéutico. En el marco de la inclusión educativa, la prestación de los servicios de salud para las personas en condición de discapacidad son y siguen siendo prestados por las entidades del sistema de seguridad y salud, sin que implique que los docentes o directivos tengan que asumir el rol de un profesional de salud o un terapeuta. Ustedes son docentes y pedagogos, no son terapeutas, ni son profesionales en el área de la salud. En conclusión, usted obedece primero a la ley, después a los decretos. O sea, usted le obedece a la Constitución, a la ley. Después pasa a los decretos, las resoluciones, las directivas del ministerio, sometido al imperio de la ley, no sometido al imperio de los decretos ministeriales, ni resoluciones, ni circulares ministeriales. Usted le da cumplimiento a nuestra Constitución colombiana. Con esto me despido. Nuestros números de contacto:
320-263-1973 y 302-221-4507. Recuerden, somos www.talleresparapadres.org. Esperamos que usted haya aprendido algo más hoy, más tips, pero sobre todo que no hay impunidad en los delitos realizados por agresiones y menos por niños o niñas de necesidades educativas especiales. No hay impunidad. Sí hay responsabilidad penal, responsabilidad parental y los padres de familia, tutores y representantes legales deben responder frente a las autoridades competentes. Sin más, espero tengan un excelente descanso. Tienen nuestros números y cuentan con todo nuestro equipo profesional para poder organizar y estructurar su PIAR, el que usted necesita dentro de su manual de convivencia, y les ayudamos a realizar el programa del PIAR para su institución educativa. Y si usted no ha actualizado su manual, contáctenos al 320-263-1973 o al 302-221-4507. Son nuestros números oficiales de WhatsApp o en nuestra página web. Con gusto, estamos para ayudarlos, guiarlos, atenderlos y asesorarlos en cómo hacer el programa PIAR para su institución y sobre todo cómo blindar su manual de convivencia. Dios les bendiga. Un feliz descanso para todos y bendiciones, y gracias por permitirnos continuar con estas capacitaciones para ustedes. Feliz descanso. Muchas gracias. Recuerden, soy Alba Rocío Sandoval, directora nacional de Talleres para Padres. Bendiciones.